1937. Estados Unidos se encuentra en plena Gran Depresión, que generó un estancamiento de la economía. Ocurre el desastre del dirigible alemán que se incendió en pleno aterrizaje y que causó la muerte de 36 personas. Y a final de año, Walt Disney estrena su primera adaptación cinematográfica animada que lo llevaría a ser reconocido a nivel mundial: Blancanieves y los 7 enanos. Y quédate con este término a la mano: adaptación. ¿Por qué? Porque Walt Disney fue un genio en innovar en la animación. Es decir, fue muy creativo, pero muy lejos de ser original. Así como lo fue James Cameron con Terminator y Lucas con Star Wars. Igual tampoco fue el primero en adaptar Blancanieves, porque él mismo dijo haber visto una película del cine mudo de la misma obra. Entonces, el éxito de Walt fue unir muchos elementos que ya existían y vender un producto innovador, que es lo mismo que podemos decir, por ejemplo, de Michael Jackson, el rey del pop, que no inventó el pop, simplemente agarró lo que ya existía y nos vendió un producto innovador. Y con estos casos nace un lema: no es quien lo creó, sino quien lo hizo mejor. Y esta frase no es mía, esta frase se la escuché a este señor en este canal. Pero entonces, ¿dónde está la fuente original? ¿Dónde se creó Blancanieves? Para ello vamos a retroceder un poco, hasta el año 1812, donde se publica el primer volumen del libro de los hermanos Grimm, llamado KHM, que significa esto que está aquí en pantalla. Sí, es alemán, que en español, para los panas, significa cuentos de la infancia y del hogar, un recopilatorio de cuentos de la tradición oral en el entorno burgués de esta localidad. Sí, también en Alemania. ¿Recopilatorio? Sí, porque los hermanos Grimm se dedicaron a buscar todos esos cuentos tradicionales populares o del folclore para unirlos en un solo lugar y preservarlos. Y dicho por sus propias palabras, ellos no se sentían creadores literarios, ellos eran preservadores de la cultura. Su equivalente sería como esas personas que se encargan de descubrir tumbas egipcias, por ejemplo. A eso se referían los hermanos Grimm en cuanto a su labor, simplemente preservar. Ok, entonces, ¿dónde nace el cuento original de Blancanieves? Bueno, tenemos que viajar un poco más al pasado, al 15 de marzo de 1554, para conocer a Margareta von Wall, no sé cómo se dice. Fue una joven noble alemana conocida por su belleza. Tras la muerte de su madre, su padre se casó con una madrastra estricta, esta mujer. Y la chica fue enviada a vivir a otros lugares, hasta terminar en el castillo de su tío. Este era su tío. Pero allí no termina su recorrido, ya que más tarde su padre la envió a la corte de Bruselas para mejorar las relaciones políticas. En la corte, la chica fue objeto de atención, incluso del príncipe heredero Felipe, futuro Felipe II de España. Aunque una relación entre ellos no era posible por asuntos de creencias religiosas. Su salud se deterioró durante los años siguientes y murió a los 21 años en marzo de 1554. Las crónicas sugieren que pudo haber sido envenenada, aunque esto nunca se confirmó. Ok, como pudimos ver, tenemos a todos los personajes, pero faltó algo. ¿Y los enanos? El padre era dueño de varias minas de cobre. La mayoría de los trabajadores eran niños, personas pequeñas trabajando en una mina. ¿Lo captan? Los enanos. Pero esto no es suficiente para certificar el origen de Blancanieves, porque existen otras fuentes. Para ello, ya comenzamos a viajar hacia el futuro. Exactamente al año 1782, donde el escritor, presentó el primer volumen de su colección Cuentos populares de los alemanes. Uno de sus cuentos se llama así:
Y es todo lo que voy a decir de este cuento, su nombre, porque en verdad les recomiendo que lo busquen y lo lean. En serio, es muy bueno, es corto y está en Wikipedia. En verdad que les va a gustar. Y en mi propio criterio, la fusión de estas dos historias es la que dio origen al cuento de Blancanieves. Con estos antecedentes y después del cuento de los hermanos Grimm, podemos decir que todo lo que ha salido a posterior son adaptaciones. Y en este punto te tengo que explicar qué es una adaptación. La adaptación es una reinterpretación de la obra original que toma elementos centrales de la trama, los personajes o los temas, pero lo traslada a un contexto diferente o los modifica para crear algo nuevo. Incluso la obra de los hermanos Grimm se considera una adaptación, porque ellos nunca se atribuyeron la autoría de los cuentos. Y vaya que fueron bastantes cuentos. Cuentos que tú y yo conocemos. Te digo algunos: Rapunzel, La Cenicienta, Caperucita Roja, Pulgarcito, La Bella Durmiente del Bosque y Hansel y Gretel. ¿Hansel y Gretel? ¿Dónde yo he escuchado eso antes? Ah, sí, aquí. Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas del 2013, interpretada por Jeremy y Gemma, o Emma, creo que es Emma. ¿Ya lo ven? Una adaptación del cuento original. Un momento, esto es muy actual. Yo he visto algo más viejo, algo por ahí en los 90s. Ah, claro, esto. El conejito embrujado de los Looney Tunes, del 24 de julio de 1954. Sí, es más viejo, pero yo lo vi en los 90. Pero ya lo ven, es una adaptación. Y ya que hablamos de los 90, regresemos a Blancanieves. Veamos qué se hizo en este periodo, que es mi periodo de vivencia, crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y de consumir todo este tipo de material. Y sí, desde que existe el cuento de los hermanos Grimm han salido muchas adaptaciones, muchas. Pero aquí vamos a ver solamente las que yo consumí, que está entre el periodo de los 90 hasta la actualidad. Aclaro, voy a excluir todas las adaptaciones literarias como cuentos, novelas, cómics, porque no tuve en mis manos nada relacionado con Blancanieves. Aunque en formato papel solamente voy a destacar este material. Álbum de Disney, que con este álbum de Barajita fue la primera vez que supe de Blancanieves y los 7 enanos. Ya la película la vi de mayor. Espérate. Antes de analizar Blancanieves, vamos a analizar a los enanos, porque sí tienen un significado importante dentro del cuento. Presta atención. Los enanos en Blancanieves tienen un origen, donde su estatura pequeña los vinculaba a trabajos en minas de cobre, como en la historia de Margareta, que creo que es Margarita. En ese entonces su tamaño los colocaba en los niveles más bajos de la jerarquía social, representando a la clase trabajadora explotada. Con los hermanos Grimm en 1812, los enanos se convirtieron en protectores bondadosos, pero su estatura seguía marcando una diferencia social. Eran figuras humildes que vivían al margen del mundo de reyes y reinas. En los 90, esta adaptación de 1997 le dieron un giro más oscuro y realista, mostrando su participación activa en la protección de Blancanieves, aunque aún desde un lugar secundario. Ya no son enanos. Bueno, este sí, pero todos los demás no lo son, sino únicamente mineros. Y estos mineros son hombres rudos, traumatizados y socialmente rechazados, que viven al margen de la sociedad debido a su apariencia y el estilo de vida. Son presentados como un grupo unido que sufrieron abusos y rechazo por parte de la sociedad. En esta adaptación del año 2012, los enanos tienen un papel protagónico desde el inicio de la película, presentándose como un grupo independiente con sus propias motivaciones, más allá de su relación con Blancanieves. A diferencia de otras versiones, aquí se descarta su tradicional condición de mineros y en su lugar evolucionan de ser simples ladrones a convertirse en participantes activos
en la batalla contra la reina. Lo que más destaca es su aparición en la trama, donde en un giro irónico son llamados gigantes por los habitantes del pueblo. ¿Y se acuerda cuando les dije que la altura significa jerarquía social? Bueno, aquí los representan incluso más arriba de la clase poderosa, hasta el punto de ridiculizarla, dándonos a entender que ellos deciden en qué nivel estar. Vamos a dejarlo aquí por el momento y vamos a analizar Blancanieves. Blancanieves como figura trágica. Esta Blancanieves fue una joven noble alemana cuya vida estuvo marcada por la tragedia, una madrastra estricta, un posible envenenamiento y una muerte temprana. Aquí Blancanieves es una víctima pasiva de las circunstancias, reflejando la vulnerabilidad de las mujeres en aquella época. Simbólicamente, representa la belleza como un arma de doble filo. Atrae atención, pero también peligro. En el cuento de los hermanos Grimm, Blancanieves es inocente, bondadosa y dependiente de otros para salvarla, los enanos y el príncipe. Su bondad y belleza son centrales para la trama. Simbólicamente representa los valores de la sociedad burguesa para esa época. La belleza femenina como virtud y la sumisión como el ideal. Su huida al bosque introduce un toque de rebeldía. Ojo con eso. La adaptación de Disney de 1937. Aquí Blancanieves es dulce, maternal y pasiva. Canta, limpia, cuida a los enanos mientras espera ser rescatada por el príncipe. Simbolismo. Refleja los ideales conservadores de los años 30, donde las mujeres eran vistas como amas de casa y figuras decorativas. Ahora sí, entramos en los 90 y repito, fueron las películas que yo consumí. Blancanieves de 1997. En esta adaptación Blancanieves es un personaje más complejo. Sobrevive al trauma psicológico de ser perseguida por su madrastra, mostrando resistencia y determinación. Simbolismo. Refleja una visión moderna de la feminidad, donde las mujeres no son víctimas pasivas, sino luchadoras que enfrentan sus miedos. Aquí vamos a agrupar estas dos películas que se asemejan mucho y representan el empoderamiento moderno. En estas adaptaciones, Blancanieves es ingeniosa y valiente. Es una guerrera que lidera una rebelión contra la reina. Simbolismo. En estas adaptaciones se muestra una Blancanieves empoderada, que toma el control de su destino. Refleja valores modernos como el liderazgo y la independencia. Listo. Con todo este historial llegamos al 2025 y regresa Disney con su adaptación de live action de Blancanieves. Y ya comenzamos mal porque desde el título de la película ya dejan fuera a los enanos. Y hablando de los enanos, ya sabemos cómo han querido compensarlo dándole más participación en la historia o más altura. Y especialmente la altura como relevancia social, como si fuera un problema. Pero no basta con darle altura como una forma de compensación, sino llevarlos a ser vistos como dioses, llevándolos a ser gigantes, donde incluso los príncipes tuvieran que acudir a ellos en busca de ayuda. Enano gigante es como muy contradictorio. ¿Y a quién se le pudo ocurrir esa pendejada? Bueno, al mismo Disney. Y ya lo vimos en pantalla grande. Te lo muestro. Un enano gigante. Y por si no sabes quién es este actor, es él, que también lo viste en Juego de Tronos y en otras películas y series. Entonces en esta película pasó lo mismo. Quitamos a los enanos y colocamos personas de diferentes etnias. Sí, estos eran los enanos inicialmente. Y colocamos a estas personas de baja estatura, ¿lo reconoces? Y ahora serían seres mágicos. Miren, inclusión no es sacar a uno y poner a otro. Por eso es que vino la polémica. Resultado, terminaron sacando todo y pusieron computadoras. ¿Y qué pasó con Blancanieves? Ni siquiera hablaré de la actriz. De eso ya existen muchos canales que han dado su opinión asertiva. Aquí solo voy a hablar de la trama. Y todo se resume en un contexto político.
donde Blancanieves va a luchar contra un sistema impuesto por la reina malvada. Política. Disney es una empresa que es capaz de construirse y destruirse a sí misma. En verdad que hace falta Walt Disney de vuelta. A ver, ¿y habrá alguna alternativa para consumir? Afortunadamente sí. Te tengo dos. Mira este. Lo puedes buscar con este nombre aquí en YouTube para que lo veas mejor y más claro. Te va a gustar. Y la opción 2 es mi adaptación en formato cómic llamado Blanca. Una historia sencilla ubicada en el año 1818, periodo colonial de Venezuela. Los hechos se desarrollan en la región andina, exactamente en Apartadero, estado Mérida, que para ese año Venezuela estaba inmerso en plena guerra de independencia. Y tranquilo que esta historia no tiene ningún tilde político. Está contada en 8 capítulos de 8 páginas cada uno, con publicación mensual a partir de hoy. Y es totalmente gratis. Podrás leerla en tu computadora, en tu televisor o en tu celular. Es apto para todo público, pero siempre recomiendo que los padres lo lean y si lo consideran apto para sus hijos, procedan a enseñárselo. ¿Y por qué deberías leerla? Porque la hice yo. Y es el material más reciente que publico. El último lo publiqué por ahí en el 2021. Así que esto es como un regreso. Pero te daré otras razones. Resulta que consulté a la inteligencia artificial sobre su opinión de mi adaptación, dándole solamente 2 características que la definen. Y esto fue lo que me dijo, leo textualmente. Simbólicamente, esta reinterpretación refleja una visión más crítica y desmitificada del cuento, donde Blancanieves no es un símbolo de belleza o inocencia, sino una figura más humana y compleja. Y esto me voló la cabeza porque tiene razón. Incluso escribiendo la historia hubo escenas que me pegaron. Está potente. Solo eso te digo. Es decir, me afectó. Pero si quieres entender mejor cómo afectan los cómics al público, te recomiendo ver este video donde hablo sobre ese tema. Y a modo de adelanto te digo cuáles fueron esas 2 características que definen mi adaptación. La primera ya la sabes, que es la Venezuela colonial. Y la segunda, que en mi adaptación Blancanieves no es una princesa. Un momento. ¿Acaso sabes lo que es una princesa? ¿Y si te digo que todo lo que sabes sobre princesas está errado? Yo soy Dan.